nueva semana de estudios. Siempre nos complace el hecho de juntarnos al caer la tarde para poder entonces abrir nuestras Biblias y conocer el consejo de Dios. Es una gran bendición que hemos recibido durante largos años, ya son más de 2 años, que tenemos la oportunidad de reunirnos cada tarde, escuchar los hermanos la palabra de Dios por boca de diferentes hermanos. Y en esta oportunidad, mi hermano Mario Arellano estará encargado entonces de traernos la lección. Así que luego ya vamos a iniciarnos. Bienvenidos todos los hermanos que se han conectado y aquellos que también están por el Facebook. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirles. Es una bendición para todos nosotros el poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, en forma reverente, a orar a Dios. Y pediré en esta tarde a mi hermano Carmelo, por favor, mi hermano, si puedes abrir tu micrófono para que nos guíes en una oración, pidiendo por la salud del hermano y hacía unos días solicitaba oración por su salud. Continuaremos con aquello. Por ahí tengo a Néstor y también Tawaldo. Dame un minuto que me muevo. A ver, Néstor, cuéntanos. Sí, teníamos, bueno, tú dijiste la hermana Doris, la hermana Erika Mesas, la hermana Maggie Jara y la hermana Caterín Vargas, que está hospitalizada ya hace varias semanas en La Serena, es miembro de la Iglesia de Cristo en La Serena, y ha tenido esto, ¿cómo le llaman? ¿ACV? Correcto. Ya. Por un día le dimos por un lado derecho y después ahora por el lado izquierdo y está muy malita, así que necesita nuestras oraciones también, por favor, hermano. Muy bien, si me puedes repetir, Néstor, Caterín Vargas, Maggie, la hermana Doris y alguien más. Erika, la esposa del hermano Waldo. Sí. Oh, la esposa del hermano Waldo. Sí. Muy bien. Tiene una pierna bien. Y la hermana Laisa, por favor. Laisa González. ¿Cuánto? Perdón. Hermana Laisa González. Laisa. Está hospitalizada y está embarazada también está con problemas. Bueno, ahí mi hermano Carmelo está tomando nota y por si se le escapa algo, por aquí tenemos el nombre. Laisa González. Waldo, ¿te había visto también tu mano en alto? ¿O era por tu esposa? Ok. Bien. Tenemos entonces a aquellos hermanos que están solicitando oración. Tenemos a Caterín Vargas, tenemos a la hermana Maggie, tenemos a la hermana Doris, Erika y Laisa González. Para que por favor mi hermano Carmelo puedas incluirlo. Y también la solicitud a Dios por la lección de este día que mi hermano Mario Arellano nos va a impartir. Oramos a nuestro Dios. Hermano, por favor. Buenas tardes, hermano. Vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, Señor, queremos darte las gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos permite estar conectados por medio de esta plataforma, Señor, para recibir esta enseñanza. Pidiéndote, Señor, por mi hermano Mario, quien tiene el privilegio esta tarde de traer tu palabra, que lo uses, Señor, conforme a tu propósito, que sea pues el Espíritu Santo haciéndole recordar todo lo que ha preparado, Señor, en esta lección, y darnos a nosotros un corazón abierto, una mente entendida, que podamos nosotros recibir, Señor, esta enseñanza, que nos des tú esa sabiduría que viene de lo alto. Padre Santo, Señor, también queremos pedirte por todas estas hermanas, Señor, por mi hermana Doris, tú sabes su dolencia, sabes sus necesidades también, por nuestra hermana Laisa, por Erika, por Caterín, también te pedimos por Maye, Señor. Tú conoces todas estas hermanas, Señor. Tú sabes cuáles son los motivos, qué dolencia tienen, qué enfermedad. Y nosotros sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Y si tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo, Señor, tú lo harás, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y así lo creemos. Padre Santo, también te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en diferentes localidades han puesto en su corazón el deseo esta tarde, Señor, de recibir esta enseñanza, que seas tú dándonos pues esa sabiduría y ese discernimiento de tu palabra, Señor. También quiero pedirte, Padre, por aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de ver esta enseñanza luego, para que tú también, Padre, le des el crecimiento pues a esa semilla en sus corazones. Señor, dejamos esta enseñanza en tus manos, Señor. Usa a mi hermano Mario y oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, Señor. Muy bien, hermano, muchas gracias. Dame un minuto, hermano, para ingresar a algunos hermanos que están pidiendo solicitud acá en plataforma. Bienvenidos todos. Me da gusto de iniciar una nueva semana en compañía de cada uno de ustedes. Y gracias a Dios que nos ha permitido también el tiempo, la salud, la disposición para juntarnos entonces, abrir nuestras Biblias y saber que Dios nos va a señalar en el día de hoy. Y para aquello dejaremos entonces a mi hermano Mario Arellano, que ya comienza entonces a instruirnos en esta tarde. Hermano Mario, como siempre, gracias por tu buena voluntad. Que Dios te bendiga, mi hermano, y cuando guste puede comenzar. Muchas gracias, hermano Sergio, y gracias también por la invitación, hermanos. Que Dios les bendiga y esto nos ayuda a fortalecer los lazos de amor y de fraternidad entre nosotros, porque todos nos reunimos con el mismo propósito de crecer en la palabra del Señor. Voy a compartir pantalla, si me Dame permite. un minutito, hermano, por favor. Gracias. Por ahí estaría listo, mi hermano Mario. Muy bien, gracias, hermano Sergio. Ok. Hoy vamos a estudiar Vivir para Cristo, es el título que le puse a esta lección, basado en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Vivir para Cristo. Esto realmente es algo que todos de alguna manera mencionamos y repetimos. Voy a detener mi video para que no se interrumpa tanto el internet. Que repetimos constantemente y que lo creemos. Y no solamente nosotros los cristianos, sino también las personas en el mundo, las diferentes religiones. Podríamos decir que está profundamente arraigado en la mayoría de las personas que creen en Dios y en Jesucristo, que ellos dos están en comunión con ellos y que están siempre dispuestos a escuchar sus oraciones, a bendecirlos y a tener esa comunión con ellos. Muchos pues han memorizado la parte de Jeremías en el capítulo 33, pues versículo 3, que dice: clama a mí, yo te responderé. Y eso lo dicen y lo recitan constantemente porque ellos están conscientes o creen pues que Dios se agrada de sus vidas y escucha sus oraciones. Entonces, una de las cosas que ellos dicen es que viven para Cristo. Y esto ha sido un éxito que ha tenido el diablo, hermanos, y eso hay que reconocerlo, porque ha logrado que todas estas personas se confundan y crean que están en el camino de la salvación cuando van por el camino ancho de la perdición. Todos van camino hacia la perdición eterna, van a estar ausentes de la presencia de Dios, pero sin embargo ellos en su corazón, en su mente, ellos están pensando que van bien, van por buen camino. Y eso pues ha sido un engaño, una mentira, que eso empezó desde el primer siglo de la iglesia, de la era cristiana, y seguirá, y hoy en día pues ha empeorado más porque hay muchas religiones que impiden que las personas que están buscando sinceramente a Dios realmente logren distinguir el camino. Entonces, lo que debemos entender es que Dios ha hecho un pacto o ha establecido un pacto, y ese pacto lo van a disfrutar solo aquellos que obedezcan. Dios se lo ofrece a toda la humanidad, pero sin embargo son pocos los que aprovechan este pacto, porque son los únicos que llegan a obedecer la palabra de Dios. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, debe buscar la manera de llevar una vida que sea conforme a lo que dice la expresión en 2 Corintios, y es vivir para Cristo. Y vivir para Cristo realmente es un compromiso bastante o muy grande que nosotros cristianos debemos tratar de asimilar,
para que no nos descuidemos en cuanto a nuestra salvación. Porque la iglesia en Éfeso nos enseña en su mensaje que Cristo le dio que ellos habían perdido el primer amor. Y no podemos nosotros descuidarnos o envanecernos pensando que nosotros no vamos a caer en ese error. Entonces, la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquel que quiere amar la vida y ver días buenos, comienza diciendo unos versículos antes, apártese del mal y haga el bien. Porque hay dos condiciones delante de Dios. O Dios está atento a las oraciones de aquellos que son justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero nos dice la palabra que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo, pues, y hacer lo malo es aquellos que no obedecen a Dios. Entonces, Dios envió a su Hijo con el propósito de ofrecerle la salvación a toda la humanidad. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el propósito final de Dios? El propósito final de Dios, hermanos, es tener un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere. Dios primero formó a Israel, hizo a Adán y Eva y le dijo que llenaran la tierra, pero no que la llenaran de hombres y mujeres pecadores, que estuviesen corrompidos por la maldad. Ese no era su propósito. Después formó al pueblo de Israel y quería un pueblo santo para él. Y el pueblo de Israel también desechó a Dios. Y hoy en día la iglesia es el pueblo santo de Dios, pero también sabemos que hay una lucha en las iglesias, como pasó en las iglesias del primer siglo, en las iglesias de Asia, que vemos que habían varias que eran iglesias del Señor, pero el Señor les está advirtiendo de que habían caído, de que habían fallado y que vendría pronto contra ellos. Dice Tito 2, del 13 al 14, aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, si Cristo no quisiese un pueblo al lado de él, pues no hubiese venido a morir por todos nosotros. Dios hubiese hecho esta tierra desde hace mucho tiempo. Pero el propósito de Dios es darle la oportunidad a aquellos que realmente tengan el anhelo de salvarse, que realmente quieran y deseen estar con Dios por la eternidad. Entonces, aunque se le ofrece a todo el mundo, sin embargo, sabemos que siempre son pocos, son un remanente comparado con toda la humanidad que ha existido. Entonces, vivir para Cristo, hermano, implica varias cosas o varias acciones que nosotros los cristianos debemos hacer y que debemos entender, porque el problema que hoy se tiene es un poco parecido o bastante parecido a la iglesia en la Odisea, que ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, enriquecidos, prósperos, pero resulta que Cristo los veía como pobres, desventurados, desnudos. Y a veces la comodidad ha traído como consecuencia de la iglesia del Señor el descuido, la pereza, la indolencia. Entonces, nosotros debemos esforzarnos para no caer en ese pequeño grupo de personas o de iglesias que se descuidan como se descuidó la iglesia en la Odisea. Entonces, para eso debemos estar alertas e ir cumpliendo lo que Dios nos pide. Entonces, para nosotros realmente vivir para Cristo, lo primero que nosotros debemos es negarnos a nosotros mismos. Entonces nos dice en 2 Corintios 5, del 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿con qué propósito? Lo dice acá, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Y qué interesante, ¿no? O sea, Dios está esperando que aquellos que hemos llegado a sus caminos, que hemos obedecido la fe, estemos viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros. La pregunta que cada uno de nosotros debemos siempre hacernos es, ¿qué tanto estamos nosotros cumpliendo con este propósito de Dios? ¿Qué tanto estamos viviendo nosotros para Cristo? ¿O qué tanto estamos viviendo para nosotros mismos? Que es uno de los problemas que se enfrentan hoy en la humanidad, pues. Y que la iglesia o los cristianos no están exentos de sufrir de eso. Es la comodidad, la tranquilidad, el afán por el trabajo, el afán por la familia, el afán por la salud, la prosperidad, la comodidad, el descanso, la pereza a veces para moverse, para hacer, a veces no queremos hacer las cosas que Dios nos pide y debemos tener cuidado porque eso no es vivir para Cristo. El vivir para Cristo significa que estamos a su servicio, que estamos dispuestos a cumplir sus órdenes, que queremos realmente agradar a nuestro Señor en todo. Por eso es que cada uno de nosotros debemos evaluarnos y determinar qué tanto estamos viviendo nosotros para Cristo. Entonces, el primer punto es vivir para Cristo, es negarse a sí mismo y tomar su cruz. Esto tal vez es uno de los puntos más difíciles de la palabra, porque negarse a sí mismo, Dios no nos está pidiendo que abandonemos a la familia, que no trabajemos, que nos hagamos perezosos, descuidados, que en el sentido de nuestras responsabilidades en este mundo, no, porque Dios espera que nosotros como cristianos seamos ejemplos para nuestras familias, para los vecinos, para nuestros empleados, para nuestros empleadores. Pero el asunto es que nosotros sí debemos negarnos a satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, poniéndola por encima de Dios. Y implica tomar una cruz. Esa cruz a veces es muy pesada, porque tenemos que hacer cosas que le agradan a Dios que para nosotros no son agradables en nuestra vida, que para nosotros no son cómodas. A veces uno ve los matrimonios de hermanos pues, que están empezando, que tienen algunos años, ve tantas complicaciones en su matrimonio, entonces quieren separarse, quieren abandonar, se maltratan unos a otros. Y yo, cuando hablo con ellos, le digo, eso es una cruz que tienen que cargar ustedes. Ya ustedes están unidos en matrimonio. Ya ustedes, Dios no les permite separarse, sino por por dos causas, pues, o que muera uno de los dos, o que alguno caiga en fornicación. Esa es una cruz. Y a veces no queremos cargar esa cruz, porque ya no queremos, uno no se quiere al otro, el otro lo aborrece, el otro lo maltrata, la otra no sé qué, y resulta que lamentablemente no quieren cargar su cruz. A veces uno quiere cruces pequeñas, algo que pueda uno meter en su bolsillo, pero de ninguna manera una cruz que tenga uno que hacer un gran esfuerzo para cargarla. Pues entonces, eso dice Cristo en Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿su vida dónde? En este mundo, lo que disfruta, lo que más ama, perderá la vida eterna. Y todo el que pierda su vida en este mundo, sus comodidades o las cosas que más amaba, por causa de Cristo, hallará la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Cristo acá, pues. Entonces, negarse a sí mismo implica que debemos poner muchas cosas en segundo, tercer y cuarto plano y siempre poner a Dios en primer lugar. Lucas 14, 26 al 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esto es muy cierto, hermanos. Porque
A veces nosotros caemos en el error de no querer hacer las cosas que Dios nos manda, porque para nosotros son muy pesadas, porque para no nos gusta, porque no nos agrada. Pero eso es un sacrificio que nosotros hacemos, sea 10, 15, 50 años que tengamos que llevarla, pero comparado con la bendición de la vida eterna, ese sacrificio no es gran cosa. Y eso es importante. Siempre en todas nuestras dificultades, siempre que estemos enfrentando dificultades con otros, lo que debemos considerar es que tenemos a Dios a nuestro frente, que tenemos a Dios por el medio, que tenemos que respetar a Dios aunque no querramos a otras personas. El otro punto que debemos para vivir para Cristo es amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Okay? Como nos dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y estamos hablando no de un mandamiento de sentimientos, que es lo que tiene todo el mundo para con Dios. Ayer en la lección de ayer domingo hablábamos de lo que dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la condición para que realmente la persona ame a Cristo es que guarde sus mandamientos. Si no guarda sus mandamientos, no está amando a Cristo. Entonces, cuando dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, implica que tiene que ser un amor completo, una entrega completa, buscando honrar a Dios en todos los mandamientos que Él nos establece. Y el segundo y más grande mandamiento después de este es amar a nuestro prójimo. El que vive para Cristo ama a su prójimo. Aunque no le guste, aunque sea un grosero, aunque sea mal educado, aunque sea un desordenado, pero va a buscar el bien de su prójimo. Lucas 10:27 dice: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si vivimos para Cristo, hermanos, hermanas, estaremos haciendo todo esto porque estamos llevando nuestra vida para agradar a Cristo. Pero si alguna de estas cosas o muchas de estas cosas no están en nosotros, entonces no estamos realmente viviendo para Cristo, estamos viviendo para nosotros mismos. Otra cosa que debemos entender es que tenemos la obligación de cambiar, hermanos. Esto es una de las cosas que son más complicadas también y difíciles, porque nosotros cuando nos bautizamos tenemos ciertas características, costumbres, maneras de ser, actitudes que se nos hace difícil cambiar en nuestra vida cristiana, porque llevamos toda nuestra vida haciendo eso. Y muchas de esas cosas las amamos, pues. Pero resulta que hay cosas o acciones o costumbres que van en contra de la palabra de Dios y debemos cambiarla. Y sobre todo, hermanos, debemos cambiar esa carnalidad con la que veníamos del mundo. Tenemos que deshacernos de ese viejo hombre. Debemos abandonar todo aquello de la vida antigua que es en contra de la voluntad de Dios. El que hace eso está viviendo para Cristo. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber una transformación. El cristiano que surgió de las aguas del bautismo, el cristiano que hay ahorita, tiene que haber un cambio tremendo, un cambio notable, porque el cristiano de ahora debe parecerse más a Cristo que el cristiano que salió de las aguas del bautismo. Entonces, tenemos que cambiar. Tiene que haber una transformación y tiene que ser notable para nosotros
y para las personas con quien tratamos. Para Dios sabemos que no lo podemos engañar. Entonces, a veces uno escucha y dice, no, usted está haciendo lo suficiente, hermano, usted está haciendo lo suficiente, hermano, no se preocupe. Y yo cuando escucho esas expresiones, digo, ¿será que eso es lo que nos dice Cristo y nos dice Dios en su palabra? Que lo hagamos poco a poco, con tranquilidad, sin mucho sacrificio, sin mucho esfuerzo. Nos dice la segunda carta de Pedro 3:14, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia, esfuércense, ser hallados. ¿De qué manera? Por Cristo, sin mancha, irreprensibles en paz. Entonces aquí viene una contradicción, porque ¿cómo puedo yo? Yo tengo que ser hallado sin mancha, irreprensible. Entonces una vez viene a la mente y dice, no, usted lo que tiene es que procurar. Pero la palabra dice que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, procurar significa que tenemos que lograr esa meta de ser sin mancha, estar sin mancha irreprensible, porque de esa manera debemos ser hallados. ¿Y cuándo debemos hacer eso, hermanos? No para un futuro, sino día tras día nosotros debemos estar sin mancha irreprensible, humillarnos delante de Cristo, de Dios y pedir perdón si hemos fallado en algo. Y si hay un pecado que estamos cometiendo regularmente y estamos practicando el pecado, tenemos que abandonar eso porque eso nos va a llevar a la perdición eterna. Entonces, debemos, como dice la segunda carta de Pedro también, unos versículos antes, dice, ¿cómo no debemos nosotros vivir, verdad? O andar en una santa y piadosa manera de vivir. Entonces, es una obligación de cambiar, hermanos. Y para cambiar, debemos también entender que tenemos que crecer en la palabra del Señor. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Vivir para Cristo, hermanos, es estudiar su palabra, es meditar su palabra, es disfrutar de su palabra. Es también poner por obra la palabra, porque sabemos que la fe sin obra es muerte. Es permitir que la palabra de Dios entre en nuestra mente, en nuestro corazón y nos transforme. Esa espada de dos filos que penetra hasta la médula. Pero debemos dejarlo entrar. El pueblo de Israel no le sirvió, no le ayudó la palabra del Señor porque no la oyeron, pero no fue acompañada con fe. Nosotros tenemos que creer en la palabra, pero también tenemos que ponerla por obra. Nos dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero, agradarle en todo. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Tenemos que saber cómo lo podemos agradar. Dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo podemos saber qué obras debemos hacer? Necesitamos conocimiento. Entonces termina la oración diciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Un cristiano que no se ha esforzado por comprender y estudiar la palabra de Dios es un hermano o una hermana que tiene una fe muy débil, una fe muy pequeña. No es una fe sólida, porque la fe de ellos básicamente es que creen en Cristo. Y creen que la iglesia donde ellos se congregan, la iglesia de Cristo, es ahí pero no tienen más fundamento para crecer, para ser transformados. Por eso no podemos hacernos perezosos en el estudio de la palabra, en el discernimiento de la palabra, y retenerla, aprenderla y ponerla por práctica. Entonces debemos agradar a Dios en todo, debemos llevar fruto de toda buena obra, porque eso es lo que Dios quiere de un pueblo celoso de buenas obras, y debemos siempre crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces, el otro punto es trabajar para su reino. Hermanos, si creemos, pero no hacemos, nuestra fe viene a ser muerta. Y una de las partes que tenemos nosotros
los que vivimos para Cristo, es que como siervos de Cristo tenemos que servir a Cristo, tenemos que trabajar para Cristo. Y la única manera en que nosotros trabajamos para Cristo es trabajando en su reino. Y su reino tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con buscar a los perdidos. Entonces, debemos trabajar en el reino del Señor. Lamentablemente, hermanos, a veces nos acostumbramos a ser cristianos de día domingo nada más. Por ejemplo, esta plataforma tiene ya 2 años y tanto. Entonces, para que estuviese llena de muchos estudiando la palabra, queriendo escucharla. Y los videos que después se suben, pues tener muchas visitas. Y los hermanos invitar a otros que escuchen el estudio, compartir los estudios, hacer un trabajo de evangelización, porque todos los que enseñan acá están haciendo un trabajo de evangelización. ¿Y cómo pueden apoyar? Compartan los estudios. Así como en WhatsApp ve uno que comparten fotos, versículos, pues compartan los estudios. Lleven la palabra del Señor también y van a apoyar esta obra de evangelización. Entonces hay que trabajar, hermanos, en el reino del Señor y apoyar a aquellos que están trabajando. Nos dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ebulliendo en el espíritu, sirviendo al Señor. Dios no quiere siervos perezosos, siervos inútiles. Después que nosotros hacemos todo, si lo hacemos, tenemos, dice Cristo, siervo inútil somos, decir. Entonces, Cristo quiere realmente siervos que se esfuercen. Y si nosotros vivimos para Cristo, vamos a trabajar fervientemente para el Señor. Otra cosa, hermanos, es amar a los hermanos. Amar a los hermanos en la fe como Cristo nos amó y ayudarlos. Esta es otra cosa que a veces también está relacionada con la anterior, porque si no trabajamos, quiere decir que no estamos pendientes de los hermanos. Porque trabajar también es trabajar para los hermanos. ¿Cómo trabaja uno para los hermanos? Llamándolos, llevándoles un estudio, llevándoles una palabra, visitándolos, ayudándolos en sus necesidades, animándolos a que se integre a las cosas del Señor. Y así de esa manera, los unos con los otros nos vamos apoyando y nos vamos fortaleciendo como miembros del cuerpo de Cristo que somos. Pero debemos amar a los hermanos. ¿Y cómo amamos nosotros a los hermanos? No con palabras fingidas, no con un amor fingido, sino que tenemos que hacerlo realmente con obras, con hechos. Romanos 12:9 nos dice, el amor sea sin fingimiento. Hermanos, no podemos disimular un amor hacia los hermanos que no sentimos, que no tenemos, porque automáticamente estamos separados de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Una de las cosas más tristes y desagradables que puede haber en el pueblo de Dios es la hipocresía. Porque la hipocresía, hermanos, se relaciona con la mentira, con el engaño, y ese es el arte de Satanás. Y entonces uno no puede ser hipócrita. El amor nuestro debe ser sin fingimiento para los hermanos. Y amarnos como Cristo nos ordena que nos amemos. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y como hermanos nos amó Cristo, dio su vida por nosotros. Se despojó de sus riquezas espirituales, de su condición que tenía en el cielo, se hizo hombre, convirtiéndose en un siervo que dio su vida hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Por nosotros. Entonces, si Cristo nos amó de esa manera,
Él está pidiendo que nosotros nos amemos de la misma manera como Él nos ha amado. Y es realmente una exigencia bastante alta de Dios. Por eso también la palabra nos dice que debemos dar nuestra vida por los hermanos. Nos lo dice el mismo apóstol Juan en una de sus cartas, primera carta de Juan. Y nos dice primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, de la lengua para afuera nosotros podemos hacer grandes hazañas. Con la lengua podemos ser héroes, con la lengua podemos salvar el mundo, con la lengua podemos amar a todo el mundo, con la lengua podemos decir que vamos a cambiar. Nosotros podemos decir muchas cosas con la lengua. De hecho, generalmente los hipócritas saludan a las personas, los abrazan, les dan unos golpecitos y les dan palabras de alabo, de halago, pero en el fondo están pensando de una manera hipócrita y mentirosa hacia esa persona. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros el amor hacia los hermanos? Obrando, hermanos, con hechos, haciendo lo que debemos hacer. Dios no nos dejó a nosotros sin luces, sin su palabra, sin guía para que andemos a oscuras, ¿no? Ahí en la palabra de Dios está todo, hermano. Este camino angosto que Cristo nos abrió está bien iluminado. Si nos guiamos por la palabra, por ese camino podemos ir tranquilos, sabiendo que no estamos en oscuridad, ni que vamos por mal camino. Porque la palabra es nuestra lámpara. La palabra es nuestra luz, nuestra guía. Otra cosa que implica vivir para Cristo, hermanos, es estar contento con lo que se tiene y ser agradecido en todo. Esa es otra cosa. Una de las cosas que afecta al mundo es que no están contentos con su vida. Querer mejorar no está malo, hermanos. Querer prosperar, progresar, no está mal, eso está muy bien. Pero el problema es la actitud que tenemos nosotros hasta que logremos eso, que es una actitud de descontento, de desagrado, de molestia, porque no tenemos esto, porque me siento así, porque asado. Entonces todo es un desagrado, todo le molesta. Y el cristiano debería estar contento, no por lo que está sufriendo, sino por su relación íntima con Dios. Y sea lo que tengamos, muchos alimentos, pocos alimentos, tengamos buena salud, no tengamos muy buena salud, tengamos casa, no tengamos casa, estemos viviendo bajo un puente, estemos viviendo en una mansión, nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos está dando en ese momento. Hacer esfuerzos por cambiar, hacer esfuerzos por mejorar, eso está bien. Pero nosotros debemos aprender a estar contentos. Por ejemplo, en el matrimonio, una de las cosas que más perjudica a los matrimonios y los matrimonios empiezan como a desinflarse, pues, es cuando están pasando por problemas económicos. Es increíble. Hay matrimonios que se deshacen cuando tenían prosperidad, todo el mundo era feliz y contento. Vino la escasez, vino los problemas y de una vez se desbarató el matrimonio. Y así a veces pasa, hermanos, que hay cristianos que han abandonado la fe porque vienen los problemas económicos, porque sienten que Dios no les escucha la oración, porque no ven que cambie su situación. Pero nosotros debemos estar agradecidos en todo, con lo que nos dé Dios, sea poco o sea mucho, o lo que Dios nos permita obtener, porque también depende de nosotros. Nos dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, tenemos que entender que nosotros no estamos solos en este mundo. Tenemos un Dios poderoso, un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios que ama y cuida a sus hijos. A veces no estamos bien, pero debemos seguir confiando en Dios,
y darle gracias por lo que nos permite disfrutar en este día. Nos dice también en la primera carta de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo. Y cuando dicen todo, hermanos, es en todo, en lo bueno y en lo malo. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo puede dar uno gracias en lo malo? Pero aquí Dios no nos está diciendo que demos gracias solamente cuando nos pasan cosas buenas. Debemos dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos, los que vivimos para Cristo, tenemos que cumplir, tenemos que demostrar, tenemos que llevar nuestra vida como Cristo quiere que la llevemos. Eso es lo que significa vivir para Cristo, hermano. Cristo murió para nosotros y por nosotros para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y vivió por nosotros, que es Cristo Jesús. También debemos guardar, hermanos, y cuidar la sana doctrina. Nosotros no solamente debemos defenderla delante de los demás, sino que también debemos nosotros retenerla y cuidarla dentro de nosotros. Porque, hermanos, desde hace casi 2000 años, muchos cristianos han perdido el rumbo porque se dejaron engañar, porque permitieron que les enseñaran y creyeron la mentira. Y Dios los deja. Muchos cristianos se han perdido. Después que entraron por el camino angosto, se separaron y perdieron la brújula, perdieron el camino. ¿Por qué? Porque empezaron a creer cosas que no eran ciertas. En el primer siglo, el gnosticismo, la gnosis, fue realmente dañina para algunos cristianos, hermanos. Y lo que vemos hoy es un producto de todo eso que empezó hace 2000 años. Que fue penetrando en la mente de los cristianos, después fue avanzando a medida que pasaban los siglos, y resulta que entonces llegó un momento que la iglesia del Señor perdió el rumbo en el tercer o cuarto siglo de su existencia. Entonces, según Timoteo 4:4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Cuidado tenemos que tener nosotros con lo que creemos. Cuidado tenemos que nosotros tener con lo que escuchamos, sea de hermanos o sea de personas del mundo. Si es de hermanos, tenemos más confianza, pero siempre debemos verificar que lo que nos estén diciendo sea conforme a la palabra de Dios. Porque la salvación nuestra no depende de otro, depende de nosotros, empezando. Y debemos comprender que si nos dejamos engañar, como se dejó engañar Eva, las consecuencias las vamos a sufrir, somos nosotros. ¿Ok? Otro punto, hermano, que a veces se descuida es la iglesia del Señor. El que vive para Cristo debe amar y cuidar a la casa de Dios, la iglesia. Y a veces no crean que esto es algo nuevo. Al pueblo de Israel en el tiempo de Ageo también le pasó eso. Cuando ellos estaban reconstruyendo Jerusalén, tiempo de Nehemías, Esdras, resulta que los enemigos llegaron y paralizaron la obra y ellos empezaron a hermosear sus casas, estaban hermosas, pero el templo de Dios y las cosas que tenían que ver con las cosas santas las habían descuidado. La casa de Dios la habían descuidado. Entonces, sus casas estaban bien hermosas, pero la casa de Dios de aquel entonces estaba descuidada. Y eso también puede pasar hoy en día. Y lo vemos en los mensajes que Dios envía a varias iglesias en el Nuevo Pacto. Entonces, en el tiempo, aquí en Ageo, dice capítulo 1, del 4 al 10, dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas, artesonadas, o sea, hermoseadas,
y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Se acuerdan cuando uno decía, oye, parece que todo lo que yo gano pareciera que tuviera el bolsillo roto? Pues algo es lo que le está diciendo Dios así, que ellos, por haber descuidado la casa de Dios, estaban viviendo una vida donde trabajaban mucho, pero disfrutaban poco. Sembraban mucho y recogían poco. Comían, pero no se llenaban. Bebían y no quedan satisfechos. Porque sencillamente Dios estaba siendo despreciado, puesto a un lado, y eso tiene las consecuencias en la vida de sus siervos. Sigue diciendo, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Fíjese que el castigo que vino sobre ese pueblo de Israel fue porque Dios lo hizo. Él se lo está diciendo, se lo está advirtiendo. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hermanos, esto que vemos acá, que pasó en el tiempo de Ageo, no crean que no pasa hoy en el tiempo de la iglesia. Hay iglesias que son descuidadas por unos cuantos hermanos. Iglesias que las mantiene o son como la de Sardi que dice que hay unos pocos que son mantenidas o son tratadas de cuidar por unos pocos, pero resulta que el grueso del grupo de la congregación en algunas iglesias están más afanados por su casa, por sus negocios, por su vida y descuidan la casa del Señor, la casa de Dios que es la iglesia. Nos dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay maneras. La Biblia enseña cómo debemos nosotros conducirnos en la casa del Señor. ¿Qué debemos hacer? Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la casa de Dios, debemos comprender, hermanos, que tenemos responsabilidades para con la iglesia. Debemos cuidar la iglesia, debemos amar a la iglesia. No podemos ser cristianos nómadas, porque hay unos que van saltando de iglesia en iglesia y otros que son cristianos ermitaños. O sea, ellos, su cristiandad, su fe, la viven para ellos solos y no tienen nada que ver con los miembros de la iglesia. Nos dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nos necesitamos los unos a los otros. Para nosotros poder crecer, para nosotros tener paciencia, para nosotros aprender a soportar, para nosotros aprender a tratar los casos difíciles y cualquier cantidad de cosas más, necesitamos estar unidos como un solo cuerpo. A veces no queremos ir ni los domingos a la iglesia. Los 10, 24, 25 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No solamente es pecado faltar, hermano, regularmente por cualquier causa, sino que también estamos dejando de considerarnos los unos a los otros y estamos dejando de estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, no es solamente el faltar los domingos, hermanos, no es solamente que falté, o sea, hay muchas cosas en las cuales fallamos cuando no vamos el primer día de la semana. Para concluir, hermano, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros.
Ya nosotros debemos vivir para Cristo. Ya nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser le pertenece a Dios si es que realmente le seguimos. Nuestro amo y Señor es nuestro Señor Jesús, no el mundo. En Corintios 6, del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hermano, hermana, usted y yo no somos nuestros ya, nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros cómo usar la vida para Dios? Tenemos que ir a la palabra y obedecerla. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por esta razón debemos vivir como hijos obedientes, como discípulos respetuosos de nuestro Maestro y Señor. Vivir para Cristo es vivir como Él quiere, hermano, conforme a sus mandamientos, según su buen ejemplo. Esto era lo que quería compartir, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos y gracias también por la invitación, hermanos. Hermano Sergio, gracias. Por favor, hermano, gracias a usted y gracias a toda la información que el hermano nos ha entregado esta noche, la enseñanza que el hermano nos ha traído acerca de vivir para Cristo. Y si no sabíamos, pues aquí tenemos una buena, interesante lección, información acerca de qué es vivir para Cristo. He notado que somos un pueblo redimido en la iglesia, celosa de buenas obras y apartarse del mal, seguir la paz. Y así de esa forma, entonces, todo aquello que nos ha transferido ya nuestro hermano se ha informado, hermano. Hermano, me parece una lección sumamente completa acerca de lo que significa o tremenda información acerca de lo que significa vivir para Cristo. Así que bueno, te agradecemos, hermano, agradecemos a Dios también por el tiempo que hemos dispuesto para estos medios. Vamos a orar al Señor antes que los hermanos ya empiecen a retirarse a otra plataforma. Voy a pedir a mi hermano Miguel Quinatoa, que lo veo por ahí, que por favor, hermano Miguel, pueda tomar notas si es posible. Estamos orando esta noche por algunas hermanas que están con problemas de salud y otros problemas de la vida. Tenemos a la hermana Catherine Vargas, tenemos a la hermana Maggie, tenemos a la hermana Doris, tenemos a la hermana Erika y tenemos a la hermana Laisa González. Hermano Miguel Quinatoa, si pudiera llevarnos en la oración y hacer mención de estas hermanas que están con algunos problemas de diferentes índoles. Así que vamos a orar y si ya está listo mi hermano Miguel, le agradecería entonces que también agradecer por la lección que nuestro hermano Mario ha compartido esta tarde para todos nosotros. Oremos, hermano. Buenas noches, mis hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Señor, te pido por las hermanas enumeradas por nuestro hermano Sergio, que bendigas, devolviéndoles la salud, la fortaleza, sobre todo en la parte espiritual, pues sabemos lo que es una enfermedad, un dolor. Por favor, ayuda, que si es posible, se produzca algo muy particular, sin la intervención de los médicos y de la medicina humana. Tú puedes hacerlo por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu poder y autoridad sobre cualquier enfermedad. Asimismo, por los hermanos y hermanas que están sufriendo aquí en el Ecuador, pedimos también, y por todos los hermanos y hermanas de todas partes del mundo que nosotros no conocemos quiénes son y cómo y con qué dolores están, que tú ayudes, que tú bendigas, que tú fortalezcas en la fe y esperanza, para que de esta manera, si les toca abandonar el cuerpo, puedan estar sin ninguna vergüenza delante de ti. Gracias, Padre, por el mensaje y la enseñanza del hermano Mario. Sigue bendiciendo su vida y su trabajo. Y también, Señor, pedimos por todos nuestros hermanos que predican, que a todos nos ayuden a decir solamente la verdad,
a practicar y difundir al mundo que necesita. Por las iglesias de todas partes también te pedimos que fortalezcas, que animes, como hiciste con las iglesias del Asia que está en Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Señor, solo tú puedes hacer eso y por eso te pedimos que nos ayudes a ser fieles en todo, en el trabajo, en la dedicación de nuestras vidas para con los demás, así como hicieron Pablo y los demás apóstoles. Solamente tú puedes influir en nuestras vidas, en nuestras acciones, para que todo sea agradable y que tu verdad triunfe y que tu iglesia, tu reino crezca cada vez más y más. Sabemos que hay persecución contra la iglesia en diferentes países. Por favor, pedimos también por ellos, por esas iglesias, que tú, Señor, fortalezcas y des la victoria sobre el mal, sobre los gobiernos incrédulos, sobre la gente que es enemiga de tu evangelio, así como lo hiciste en el primer siglo. Señor, gracias te damos porque tú lo harás, lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos. Amén. Amén, Señor. Antes que vaya con mi hermano Néstor, quiero decirles que yo, Sergio Pino, quisiera compartir con los hermanos del Perú. Estoy tratando de hacer una colecta para enviarles a ellos por la necesidad que están viviendo en estos días. Si alguien que está en plataforma quisiera cooperar con esta iniciativa que yo, mi persona, estoy haciendo, se ponga en contacto conmigo. Yo te voy a dejar mi número de teléfono ahí en el chat y también mi correo electrónico para que alguien lo haga. Si usted piensa que esto es de liberalismo, seré un liberal, pero porque ya me lo han dicho, que eso no se hace, que eso no son mecanismos. Para mí, ayudar, voy a hacerlo, y si eso es liberal, me consideraré un liberal, pero voy a hacerlo de todos modos. Así que si el que quiera compartir esta información y pueda hacer llegar de algún peso, 2 pesos, vamos a ayudar a los hermanos que están allí en el Perú. Dejaré mi número de teléfono y mi correo electrónico por si alguien quiere comunicarse conmigo. Hermano Néstor, la información que tenemos en el Facebook, mi hermano Néstor nos comparte cada noche. Hermano. Disculpen, hermanos. Disculpen, hermanos. Pues me retiro con el deseo de que el Señor los bendiga a todos para unirme a mi grupo de Zoom. Así que si alguien desea unirse, están invitados. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Amén, hermano Miguel. Amén, hermano. Mi hermano Sergio, a ver, hoy día tuvimos la presencia de Eleazar Sánchez, Lubiela Cortés, John Nilson Rivero, Vicky Arbizú. Todos ellos, Neris Ávila también estuvo allí y dejaron algún saludo. A ver, dice Lubiela Cortés López, dice saludos y un fuerte abrazo. Vicky Arbizú dice bendiciones, mis amados hermanos, Dios bendiga sus vidas y la de cada una de sus familias. Luego dice Neris Ávila, hola hermanos, un saludo para todos, bendiciones. Y Vicky Arbizú termina diciendo amén y amén. Esta tremenda lección que nos ha traído el hermano puede volverse a escuchar para ser edificados y reedificados con la palabra aquí en este mismo canal de Facebook, y también puede ser escuchada en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA en un rato más cuando ya sea subido. Así que están invitados para volver a escuchar esta lección y dejar sus impresiones, saludos
y suscribirse si gustan para que les llegue un anuncio de que hay un nuevo mensaje de la palabra de Dios para ser escuchado. Así que muchas gracias por eso. Hermano Sergio. Ok, hermano Néstor, gracias. Ahí estaba la información entonces que nos entrega Néstor acerca de los hermanos en Facebook. Interesante lección que el hermano nos ha traído esta tarde acerca de cómo es vivir para Cristo. Yo no sé si... Gracias, Ernest. Yo no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna expresión sobre la lección que el hermano nos ha brindado. La lección está clarita, ¿eh? Me parece una excelente lección. Correcto. Bueno. Bien claro el hermano para hacer su exposición también, así que... Waldo, te escuchamos. Sí, le vamos a dar un 20 y un 20 de ayer, son 40. Y me estaba acordando de Julio Iglesias, otra vez tropezaste con la misma piedra. 2 veces lo he visto en 2 días, el hermano. Ya. Después se queja que yo no estoy con él. Gracias, hermano. Muy bien. Muy buena. Ok, Waldo. Gracias también a usted por acompañarnos esta tarde acá en plataforma. ¿Alguien más, hermanos? Si algún comentario, la hermana Dori ya está abriendo su micrófono para comentarnos sobre la lección de esta tarde. Hermana Dori, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, hermanito. Agradecerle a Dios y al hermano que ha hecho ese excelente estudio que nos ha traído, como siempre. Muy agradecido, hermano, que Dios lo siga bendiciendo para que a usted y a toda su familia, para que siempre nos traigan ese alimento espiritual tan bueno que nos traen cada noche. Gracias, hermanitos. Gracias, hermano. Y ¿cómo se llama el hermano que dio la meditación? Mario, hermano. Mario. Bueno, muy agradecido, hermanito. Muy buen estudio, hermano Mario. Que Dios lo bendiga a usted, a toda su familia. Igualmente, hermana. Muchas gracias. Excelente estudio. Hay una manito en alto por ahí, dice Vázquez Climaco. A ver, ¿de dónde nos comparte? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gusto de saludarte. Mis queridos y maravillosos hermanos en Cristo, muy buenas noches. Mi nombre es Climaco Vázquez. Soy miembro de la Iglesia de Cristo en Chía, Cundinamarca, y me parece un estudio maravilloso. Esto deberían casi no todos los predicadores de las iglesias de Cristo en el mundo predicarlo, porque esto es una enseñanza de exhortación demasiadísimo buena para levantar el ánimo de todos aquellos hermanos y hermanitas en Cristo que están con su fe caída. De verdad, mis hermanitos, amén. Dios me los bendiga y que el Señor les siga dando muchísimo entendimiento para que sigan predicando la palabra del Señor cada día. Amén, hermano. Amén. Te agradecemos estar con nosotros también acá acompañándonos. Que Dios le bendiga. Néstor. ¿Perdón, dijo el país? No entendí muy bien. Chía, Colombia. De Chía, Colombia. Colombia. Okay. Bueno, hermano. De más está decirte que serás bienvenido cada vez que tengas la oportunidad de conectarte a plataforma. Estamos todos los días, de lunes a viernes, entre las 8 y las 9 de la noche, con el mismo ID y también con la misma contraseña. Así que un gusto, hermano, un saludo a la distancia. ¿Algo más, hermanos, que quisieran compartir antes de retirarnos? Estamos entonces partiendo esta semana, día lunes, con esta buena enseñanza que el hermano nos ha traído acerca de qué es vivir para Cristo. Tanto que se habla acerca de vivir para Cristo, pero aquí hemos tenido una lección que no solamente es decir, sino que tenemos un componente interesante de muchas cosas a las cuales significa el hecho de vivir para Cristo. Muy bien. Si no hay nada más que señalar, entonces que tengan un buen descanso. Gracias como siempre por acompañarnos y les dejamos cordialmente invitados para el día de mañana en el mismo horario, 8 de la noche. Ahí está mi hermana, gusto saludarte, mi hermana. Nuestra hermana Erika. Buenas noches. Muy bien. Muy excelente lección, como siempre, hermano. Como siempre. Gracias, hermanita. Que Dios la bendiga y se mejore. Gracias, hermano. ¿Y a mí para qué me van a decir? No, está bien, hermano. A mí, hermano, nomás. Bueno, cuando lo está durmiendo. El hermano Waldo tiene la bendición al lado. Porque vamos.
¿Qué más bendición quiere? A veces la tengo arriba. Un besito, hermano, y buenas noches, y que Dios los acompañe.